Les saluda José Antonio Gutiérrez Sarmiento, instructor de la Academia Nacional de Bomberos de Colombia, y les invito a continuar con la presentación. Esta lección tiene tres objetivos en los cuales vamos a trabajar. Uno de esos objetivos es identificar la infraestructura que se necesita para que nosotros podamos cargar un vehículo eléctrico. Y también para que como bomberos verifiquemos qué es esa infraestructura, de qué se compone, los elementos básicos generales. El siguiente objetivo tiene que ver con que identifiquemos los modos en que ese vehículo va a recibir la carga. Ya tenemos una infraestructura, ahora es cómo vamos a conectar ese vehículo, qué modos tenemos para hacerlo. Y el tercer objetivo tiene que ver en esa carga, esos enchufes que nosotros necesitamos para que el vehículo reciba la carga, y es cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer con corriente alterna o lo vamos a hacer con corriente continua o directa. Esos son los tres objetivos que tiene esta lección. Bueno, tenemos en cuenta que nosotros conocemos algo como las electrolineras, todos los equipos de suministro de energía de los vehículos, que lo que nosotros logramos ver o lo que muchos podemos imaginar son las electrolineras, que son muy similares a las estaciones de servicio que suministran combustible a los vehículos. Pero también dentro de toda esa cadena de suministro de energía a los vehículos tenemos unos enchufes, tenemos las electrolineras, que es donde podemos ir a cargar. Veamos dentro de esa infraestructura qué podemos tener. Hay algo muy importante dentro de la infraestructura, y es que la infraestructura tiene un marco normativo, es decir, todo eso que nosotros vemos para poder cargar un vehículo no sale de la nada. Hay la Comisión Eléctrica Internacional, lo que está buscando es que esas prácticas al momento de darle energía a un vehículo sean prácticas seguras. ¿Y qué ha hecho? Ha sacado una serie de normatividad que nosotros debemos de tener en cuenta como bomberos al momento de atender un incidente con vehículos eléctricos. Esa normatividad, veamos de forma general y básica qué podemos extraer de esa normatividad. Hay algo muy importante, y es que dentro de la normatividad de la Comisión Eléctrica Internacional nos dice que debemos tener en cuenta que los vehículos tienen unos modos en los cuales van a recibir la energía. Esos módulos tienen unas características, tienen unos estándares de construcción, tienen unos estándares de cómo deben ser esas conexiones, de qué elementos se deben utilizar y también incluso qué comunicación hay entre el vehículo y quien está dando la carga. Todo eso lo encontramos en una norma. La Comisión Eléctrica Internacional, por sus siglas IEC, que así la vamos a seguir trabajando, IEC, en su normatividad 61851 contempla esas características generales que se deben de tener en cuenta. Entonces les invito a que repasemos esa parte de la normatividad para conocer de forma más profunda lo que nos quiere contar allí y cuáles son las exigencias para esa conexión de los vehículos eléctricos. También hay otro tipo de normatividad. Mire que aquí la normatividad nos está diciendo es esa infraestructura, qué es lo que necesita dentro de esa norma. Y la norma de todos los puntos de vista nos está diciendo, ahora, ya nos dijo la infraestructura, ahora nos dice cómo va a ser esa comunicación que nosotros tenemos con el vehículo. Y la Comisión Eléctrica Internacional, la IEC, sacó otra norma que es la 62196, donde nos dice, mire, a las instituciones que fabrican los elementos y a quienes ponen toda la infraestructura y a quienes a futuro tengamos un vehículo eléctrico, también debemos conocer esto. Y sobre todo nosotros los bomberos, que somos quienes vamos a atender esos incidentes. Dice que los vehículos tienen unos modos de carga, y esos modos de carga obedecen a unos niveles y también a unas conexiones especiales que hay entre el vehículo y quien va a recibir la carga. Y el otro, que tiene unos sistemas de carga que nosotros vamos a mirar ahorita cuando veamos los enchufes. Entonces, cada punto de toda la infraestructura de carga tiene una normatividad. Esos sistemas de carga compartida, que los vamos a conocer como CSS, eso incluye toda una serie de normatividad.
Veamos qué otra cosa debemos tener en cuenta frente a eso. Les cuento, las estaciones de carga, lo que nosotros conocemos como una electroliniera, esa partecita final que observamos donde tomamos un cable y lo conectamos al vehículo, es solamente el último eslabón. Tiene 3 eslabones principales. Toda la infraestructura de cargas tiene unos puntos de conexión que son básicamente los que podemos ver. Tiene unos enchufes que son prácticamente los que vamos a tomar y vamos a conectar con el vehículo. Pero también tiene todo un centro de transformación, que es algo un poco más grande. Tiene unos componentes o unos conversores de potencia, ¿cierto? Porque tenemos una energía que viene por todo el cableado que conocemos normalmente. Y esa energía, que puede ser de baja y media tensión, llega a una instalación. Esa instalación recibe esa energía, se prepara. En esa instalación podemos tener elementos como transformadores u otras cosas. Eso normalmente nosotros no lo vemos porque es lo que está detrás de una electroliniera, que es lo último que vemos. Ese gran elemento, tenemos otro que sigue después, que es un conversor o un regulador de potencia. Recibimos la energía en una gran instalación, después pasamos a un centro de transformación. Ese centro de transformación lo pasa a un centro de conversión y finalmente ese centro de conversión que determina si la energía que vamos a pasar es de corriente alterna o de corriente continua o directa, lo pasa a la electroliniera y llega a la electroliniera donde nosotros podemos tomar el cable. Y es allí donde, en conexión con el vehículo y dependiendo del enchufe que tengamos, vamos a poder brindarle a los vehículos esos dos tipos. O podemos brindarle corriente directa o podemos brindarle corriente alterna. Eso es todo el engranaje, eso es toda la infraestructura. Entre mayor capacidad de carga tengamos, esa infraestructura va a ser mucho más robusta. Y es lo que nosotros conocemos finalmente como una electroliniera. Apreciados bomberos, no es solo la electroliniera, es todo el engranaje que hay detrás de ella. Ese es uno de los elementos, pero también vamos a ver otros elementos que podemos encontrar. Dentro de eso es importante que nosotros conozcamos que hay 3 niveles de carga específicos. Es muy importante, mire, tenemos una conexión, tenemos un vehículo eléctrico, en este caso, y ese vehículo eléctrico se conecta, pero hay algo mágico en los vehículos. Bueno, mágico no, de tecnología. ¿Qué sucede? Los vehículos, al conectarse, generan una conexión entre quien le está entregando la carga y el vehículo que la está recibiendo. Y eso es una carga inteligente. ¿Y qué podemos hacer? Lo que debiera hacer, y ahora que veamos los modos, es que siempre haya esa conexión entre vehículo y carga para que pueda existir una comunicación y esa comunicación permita que el vehículo se cargue adecuadamente y que exista sobre todo la seguridad, que es lo que más nos interesa a nosotros. Bueno, y continuando acerca de los niveles de carga, les cuento, tenemos un nivel de carga 1. Ese nivel de carga 1 es el nivel que tenemos en casa, todos, que debiera ser con una muy buena conexión. Los voltajes oscilan dependiendo del país. Un ejemplo, en Colombia se utiliza entre 100 y 120 voltios. También en otros países pues ya aumenta. Para países, en parte, por ejemplo, de Brasil se utiliza 110, pero en parte se utiliza 220. En Paraguay se utiliza 220. Y así hay que verificar cada país qué voltaje tiene. Continuando con ese ejemplo, el amperaje no va a superar los entre 12 y 16 amperios, no va a ser mayor, y ese es el nivel de carga 1. ¿Qué característica tiene esto además? El nivel de carga 1 es un nivel de carga muy lento. Cuando conectamos un vehículo eléctrico a recibir esa carga va a tardar más o menos entre 6 y 8 horas para proveerle una carga completa al vehículo, dependiendo de la batería que tengamos. ¿Esto qué significa? Que más o menos cada hora en promedio el vehículo va a recargar, llevando esto a kilómetros, algo interesante, y es que cada hora el vehículo se carga entre 5 y 8 kilómetros con este tipo de carga lenta. Hay otro nivel de carga, porque ahora vamos a ver los modos. Yo les estoy hablando de los niveles y es de la energía que le vamos a proveer. La energía a la que les estoy hablando en el nivel 1 y en el nivel 2 es una energía alterna, que es la que recibimos en casa, que es lo que conocemos como CA.
corriente alterna. El segundo tiene que ver con un voltaje entre 220 y 240. Más o menos el amperaje que vamos a trabajar entre esto está entre los 12 y los 80 amperios. Lo normal y la típica es que sea de 32 amperios. La carga no es tan lenta. En este caso la carga ya es semi rápida y vamos a cargar un vehículo más o menos en kilómetros entre 16 y 32 kilómetros por cada hora que tengamos conectado el vehículo. Un tip: recuerden que normalmente los vehículos, sus capacidades completas están entre, o la autonomía que ellos tienen, más o menos de 400 kilómetros. Entonces, hagan sus cálculos. Si cada hora nosotros estamos cargando entre 16 y 22 kilómetros, tengamos esos tips en cuenta. Ahora, otro tip: un vehículo normalmente eléctrico, su autonomía cuando vamos en carretera, pues no la vamos a consumir casi toda. Pero cuando hacemos trayectos cortos de ciudad en el día, es importante que normalmente entre estas dos cargas van a poder suplir la necesidad del día. ¿Por qué les digo esto, apreciados bomberos? Porque los niveles de carga 1 y 2, como se pueden hacer en casa, como es una carga lenta, normalmente yo trabajo todo el día en un vehículo eléctrico, llego al hogar y conecto. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta en los incendios, cuando se produzcan en casa y tengamos un vehículo y logremos identificar que el vehículo sea eléctrico, es que posiblemente esos vehículos va a estar cargando normalmente en la noche. Esa es una de las características. Lo otro es que también podemos recuperar esas cargas en los horarios de trabajo. Es importante también verificar si de pronto esos vehículos están en zonas de carga lenta en los trabajos. Eso es interesante que el bombero, a partir de estos niveles que estamos viendo, sepamos que los vehículos normalmente pueden estar cargados o en casa o en todos los sitios, pero qué nivel de carga están recibiendo. Con estos dos, con nivel de carga 1 y 2, es la carga normal, habitual, que se puede hacer en conexiones no industriales, sino en conexiones sencillas, conexiones de hogar. Bueno, ahora vamos para el tercer nivel de carga. El tercer nivel de carga tiene otra característica. El tercer nivel de carga ya no es corriente alterna, sino que en el tercer nivel de carga nosotros vamos a recibir una corriente alterna mayor a 220. Esta es una carga rápida. Bueno, continuando con el nivel de carga 3, este es un nivel de carga que ya es un nivel de carga rápida. Partimos de que es mayor a 220 voltios. El amperaje es mayor a 60 y normalmente va hasta 125. Típico es que tengamos un amperaje de 60. El nivel de los tiempos de carga es muy sencillo. El tiempo de carga en este nivel es que la batería se nos va a cargar un 80% de lo que tenga descarga entre 20 y 30 minutos. Algo interesante, y es que en estos niveles de carga debe de existir una comunicación entre vehículo y quien está dándole la carga al vehículo, porque en estos niveles de carga ya podemos cargarla también en corriente directa o corriente continua, como conocemos, CD o CC. Esa es la característica del tercer nivel de carga. Es interesante, un nivel de carga mucho más rápida, requiere una comunicación con el vehículo y es más efectiva. Interesante, tip para el bombero. Como nosotros ya estamos viendo que en este nivel la carga es mucho más rápida, como bomberos debemos verificar cuál es el elemento que está estableciendo la comunicación entre el vehículo y la carga. Y eso nos va a llevar a qué módulo de carga tenemos, cuál es el sistema que se está utilizando aquí para la carga. Interesante, nosotros como bomberos verificar que en los niveles de carga haya un elemento que esté estableciendo la comunicación. Bien, una vez visto esto, entonces vamos a avanzar en la siguiente temática. Bueno, continuando, ahora veamos los módulos de carga. Ya habíamos hablado que hay una normatividad. Dentro de esa normatividad entra una que es la 61851 de la IEC, que ¿qué nos dice? Es cómo vamos a cargar los vehículos. Y existen 4 modos de carga. Interesante. Un modo de carga tiene que ver con la energía que él recibe, que ya lo vimos que son los 3 niveles, pero también con qué elemento lo vamos a hacer. Y tiene que ver mucho
con los enchufes o conectores o con el elemento que se va a conectar al vehículo, como lo llamemos en cada uno de nuestros países. En Colombia les decimos enchufes y es común en algunos países que le llamemos de esa forma, pero estamos hablando de ese elemento que los conecta. Más adelante, en otro video, vamos a poder ver y apreciar los tipos que tenemos de esos enchufes para que así podamos conocerlos más y trabajar más con ellos y lógicamente saber solamente viéndolo si estamos recibiendo energía alterna, corriente alterna o si está recibiendo corriente directa. ¿Y esto a qué nos lleva? A mirar si es carga lenta, si es carga rápida, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque así sabemos el poder que tenemos allí en amperaje, que finalmente es que como bomberos tenemos que proteger, porque allí es donde está uno de los elementos peligrosos porque nos puede causar un daño. Hablemos de los modos de carga. Los modos son 4. El modo 1 es un modo muy sencillo de carga. Es un modo habitual, es el modo que tenemos en la casa. Llegamos con el vehículo eléctrico a casa y cogemos una conexión que va del vehículo y la conectamos normalmente a la conexión de hogar. Esa es una conexión, recordemos, lenta, tarda entre 6 a 8 horas en recuperar esa energía perdida del vehículo. Y hay una característica, como es tan sencilla en este modo de carga, no hay una conexión inteligente entre el vehículo y el enchufe. Más bien pudiéramos decir, no hay una comunicación. Como no hay una comunicación, sencillamente el vehículo percibe que está recibiendo energía y comienza a recibirla. Un tip, algo similar a lo que hacemos con los celulares. Simplemente conecto mi celular, lo enchufo y él comienza a recibir una carga. Y eso es más o menos el modo 1. El modo 2 de carga es muy similar. Lo único que la diferencia que tenemos es que entre la carga, que puede ser familiar o que la podemos encontrar en la industria, va a existir una comunicación interesante. Esto es muy interesante para nosotros como bomberos, porque aquí voy a darles un tip de seguridad. El primer tip de seguridad es el siguiente. Cuando existe una comunicación, bueno, en cualquiera de los modos, cuando el vehículo comienza a recibir carga, sucede algo interesante. El vehículo se prepara para recibirla y al prepararse para recibirla, desactiva sus comandos y se bloquea. El vehículo eléctrico, siempre que esté recibiendo carga, no va a recibir ninguna otra orden. Para que reciba otra orden, hay que desconectarlo. Y esto es un estándar de seguridad. Esto es muy interesante. Al final de la presentación, vamos a ver por qué es interesante este tip de seguridad para los bomberos. Sigamos atentos, que al final vamos a ver por qué esto es interesante. En el modo 2, como les decía, ya hay una comunicación, conectamos el vehículo y el vehículo se prepara para recibir la energía, existe una comunicación, le dicen, bueno, me falta tanto, aquí estamos, voy a recibir la carga, la voy a recibir poco a poco, me falta tanto, vamos a hacerlo, esta parte rápida, lo otro. Comienza a existir esa comunicación a través de unos módulos. Y pues es una carga lenta, no es tan rápida el modo 2. En el modo 3 ya es una carga semi-rápida. ¿Qué comienza a cambiar en los modos? En los modos comienza a cambiar el tipo de enchufe que vamos a necesitar para acoplar al vehículo. Y es aquí sí donde comienzan las diferencias grandes. Entre más energía vaya a recibir el vehículo, pues suponemos que el enchufe debe ser mejor, de más potencia. Eso sería lo ideal. Pero resulta que con los enchufes tenemos una dificultad y es que los enchufes dependen de quien produzca el vehículo. Apreciados bomberos, a futuro me imagino que la Comisión Eléctrica Internacional y otros estamentos de estandarización pedirán que todas las conexiones tengan un modelo estándar, que sería lo ideal. Esto no sucede hoy en día. Eso es un ideal. En ese modo 3, entonces, ya la carga es un poco más rápida. Ya el vehículo establece una comunicación más directa con el elemento. La infraestructura para proporcionar esa carga en el modo 3, pues también es diferente. Los módulos en que va a recibir esa carga y la comunicación cambia
es un poco más general, ya el vehículo recibe una carga en proporción. Esto es como en los celulares. Si a mí me falta el 50% de la carga en mi celular y yo lo conecto, mi celular no va a recibir esa descarga de energía de inmediato, ¿no? El vehículo regula la intensidad dependiendo de cuánto tiempo va a haber. Me permite establecer esas comunicaciones. Recordemos que en el nivel de carga 3, la carga se da entre un 80% entre 20 y 30 minutos, pero esto también depende de el elemento y de la infraestructura que tengamos para brindarle la carga al vehículo. Y esto acá es interesante porque la tecnología hace que ellos piensen, se comuniquen y comiencen a interactuar. Eso es lo que pasa en los vehículos. Tenemos un modo de carga 4 y es algo interesante. En el modo de carga 4 ya aparece la corriente directa. En el modo de carga 3, ahorita miramos algunas conexiones o algunos enchufes que podían servir, digamos, para trabajar en corriente alterna y para trabajar en corriente directa, como la vamos a recibir. Pero en el modo 4 ya tenemos una corriente directa. Esta es, en ese modo, lo que va a recibir el vehículo es una carga mucho más rápida, completa, y también lo que va a recibir el vehículo es una completa información, una completa comunicación entre vehículo y quien está destinando la carga. Es decir, acá es más inteligente todavía. Interesante, otro tip. En los niveles de carga, por seguridad, cuando el nivel de carga en las baterías es completo, el vehículo lo que hace es inteligentemente, y por eso es muy importante la comunicación entre vehículo y quien da la carga, es que va a decir, ya tengo la carga completa, apagamos o bloqueamos el ingreso de energía a esas cargas. Todo esto es muy importante. Esto es la tecnología al servicio de un vehículo eléctrico, pero también como bomberos debemos conocer que esa tecnología tiene unos parámetros de seguridad que son los que nos interesan. Recordemos, mientras la batería del vehículo esté cargada, él no va a estar recibiendo más energía. La energía va a estar a partir de lo que tenemos en adelante. Vamos con otro tip. Ustedes se han preguntado qué pasa con toda esa infraestructura eléctrica. Yo ya les hablé de toda la seguridad que tiene el vehículo, que el vehículo se bloquea, ¿cierto? Que el vehículo no permite que ningún comando funcione. Además que cuando recibe la carga, él ya bloquea la entrada de carga. Pero ¿qué sucede de ahí para atrás? Que no hace parte del vehículo. ¿Qué pasa con el cable? ¿Qué pasa con una estación de carga? Tiene muchos elementos de seguridad. Bomberos, cuando acudamos a atender un incidente de un vehículo eléctrico que esté siendo cargado, todos los elementos de ahí para atrás tienen muchos estándares de seguridad. Esos estándares de seguridad que hacen que apenas sienten elementos que no son comunes a ella o que se genera por algún momento una sobre... cogemos la electroliniera, el cable y lo alamos fuertemente, va a sentir que hay una fuerza externa y automáticamente va a bloquear todo el sistema de descarga de energía. Lo otro es que puede existir algo que nosotros llamamos como un cortocircuito. Inmediatamente se va a bloquear todo el sistema, tanto el vehículo como la electroliniera también se va a bloquear y no va a haber más fuente de energía. De todas maneras, frente a los parámetros de seguridad, pues como bomberos tenemos que garantizar que siempre que vamos a trabajar con un vehículo, toda esta parte que hemos visto esté en cero. Es decir, que para poder trabajar, la energía tiene que estar bloqueada. Y es interesante como bomberos, qué herramientas las tenemos para eso. Una herramienta que lo vamos a ver durante el curso es el VOL, que es sencillamente cómo detectar esa tensión a través de un elemento que a la distancia nos va a permitir hacerlo. Bueno, continuando, esos son básicamente los modos. Ahora en otros videos que ustedes van a poder apreciar, vamos a coger esos modos de carga y los vamos a mostrar más directamente con los enchufes, para que la idea que tenemos general de cómo se cargan los vehículos se amplíe un poco más. Les invito a estar atento de los próximos tips y de los videos y a leer sus manuales para que podamos ampliar estos temas que hemos estado observando a través de este video. Listo, mis apreciados. Vamos a ampliar directamente. El modo 1 de carga, resumen general. En el modo 1 de carga es el modo que ustedes van a poder apreciar. Es un modo, no es el más seguro, es el modo que tenemos en casa.
normalmente el amperaje que tenemos en este modo de carga, que es el 1, no debe superar los 16 amperios. Es corriente alterna y no existe comunicación entre el vehículo. Modo 2 de carga. Sigue siendo una carga lenta. El amperaje no supera los 32 amperios. El voltaje puede variar, puede ser dependiendo del país, hasta 220. Les recuerdo, en Colombia trabajamos 110, en Paraguay trabajan 220 y sé que en Brasil manejan los dos. Busca y recuerda en tu país a qué voltaje están trabajando en esta carga lenta. Recordarles que en el modo de carga 2 hay una comunicación entre vehículo y el elemento que está cargando. El modo de carga 3, que es un modo ya de una carga un poco más rápida, seguimos trabajando la corriente alterna, va hasta los 60 amperios y hay comunicación entre el vehículo y quien está haciendo la carga. Interesante, ustedes notan que estamos haciendo mucha referencia entre la cantidad de amperios y la carga que se le está dando al vehículo. Y el modo de carga 4, que es un modo especial, recordemos, es un modo donde la carga es más rápida y ya se presenta la corriente continua. Recuerden que para que haya corriente continua tenemos todo un engranaje y ese engranaje convierte la corriente alterna, la pasa a una forma de transformación y esa forma es la que va a recibir el vehículo a través de una electroliniera y es la forma que nosotros vemos de corriente alterna y es la forma de carga rápida. ¿Listo? Aquí los amperios están por encima de los 60 amperios de trabajo y es un modo de cargar los vehículos de forma avanzada. Corriente continua o directa es la que trabajamos en este modo de carga 4. Bueno, y en este momento hay que establecer una conexión entre la carga y el vehículo y es el momento de hablar de los enchufes. Ok, continuamos con la lección de conexiones y aquí al lado de una electroliniera, recordándoles que para que este punto de energía pueda optimizar y pueda cargarnos un vehículo, recuerden lo que necesitamos. Necesitamos de la energía que llega normalmente a las casas, pero en este caso va a llegar a nivel industrial, a una gran recepción que puede recibir media y baja tensión. Lo que va a hacer es pasarla a un transformador, que es quien va a decidir si la energía que vamos a recibir es AC o DC, y seguidamente va a ir a este elemento que observamos, que es la electroliniera. Y en la electroliniera, pues para este caso, podremos tener tres tipos de conexión, que es dependiendo de la marca del vehículo, que él viene con su tipo de conexión. Y así nosotros vamos a poder cargar un vehículo. Carga rápida o carga semirápida para este caso. Veamos entonces cada una de las conexiones. Ok, muy bien. Dentro de los tipos de conectores, en estos momentos están observando un conector CHAdeMO, que es de corriente continua. Es una carga rápida mayor a 60 amperios, 125 amperios. Y normalmente los encontramos en vehículos Nissan. En estos momentos ustedes pueden apreciar un tipo de conector que es combinado. Son los que conocemos como CCS y este es el combinado tipo 2. Esto nos sirve para corriente continua y también podemos trabajarlo en corriente alterna. Trabaja carga rápida y lo encontramos normalmente en los vehículos Tesla y los Volkswagen Eagle. Podemos encontrar este tipo de conexión o enchufe. Bueno, este otro tipo de cargador que estamos observando es un tipo 2, es un Mennekes, es de carga semirápida hasta 63 amperios. Normalmente los podemos encontrar en vehículos Nissan Leaf, el 2018, un Renault Zoe, los BMW i3 y es compatible con algunos Tesla. Bien, y continuando con los enchufes, entonces vamos a mirar esa conexión que establecemos entre la carga, el vehículo y cómo lo conectamos. Un tip, bomberos, cada vez que hablemos de un enchufe, vamos a asociarlo también a un fabricante, en este caso, a un fabricante de vehículos.
El primero sí es un enchufe muy común, muy normal, es el enchufe que tienen las patinetas, los monopatines, las motocicletas, lo que habitualmente se ha estado utilizando. Es un enchufe de conexión a la casa que depende el tipo de cada país. Este es un enchufe muy conocido y se le conoce con el nombre de Suco o Chuco. Ahora vamos a hablar de tres tipos de conexión en primera instancia, que tenemos el tipo 1, tipo 2, tipo 3 y el tipo 1 que es el SAE, el J1772, que es una conexión básicamente CA, trabaja entre 110 y 120 voltios, esto también depende de cada país. Y normalmente uno de los fabricantes de vehículos Nissan, el Nissan Leaf, por ejemplo, es un vehículo que viene con este tipo de conexión. Es decir, que cuando este vehículo se parquea y va a recibir carga, el enchufe que necesita para recibir carga es un SAE 1772. Tenemos un tipo, ese es el tipo 1. Tenemos un tipo 2, que son los muy conocidos como Mennekes, que es un tipo de conexión también, sigue siendo una conexión CA o corriente alterna y digamos que sigue siendo también una conexión lenta. Estos tres tipos de enchufe, el Sudoku, el SAE 1772, el Mennekes, son tipos de conexiones lentas. Hay un tipo de conexión y esta es una conexión especial, tipo 3, de las conexiones digamos que esta ya entraría a ser semi rápida. Pero ¿por qué es interesante esta conexión? Y es porque esta conexión, la tipo 3, la SCAME EV de vehículo eléctrico, es esa conexión en esos microvehículos que hemos podido apreciar ya en nuestros países. Es más, en un tip más adelante mostraremos un microvehículo y esa conexión es semirápida. También entrando ya, ahí dejamos las conexiones tipo 1, tipo 2 y tipo 3 y vamos a entrar a unas conexiones combinadas. Estas conexiones combinadas tienen dos tipos también de conexiones. Pues tenemos algo interesante. Las conexiones combinadas es porque vas a encontrar el enchufe normal y debajito de él vas a encontrar otros dos puntos de conexión y por eso se habla que son combinadas. Las conexiones combinadas son muy fáciles de reconocer y lo veremos más adelante en otro video. Las conexiones combinadas se encuentran en vehículos, por ejemplo, como los Tesla, que son los que a nivel mundial conocemos mucho más como vehículos eléctricos y que han estado manejando la tecnología. Pero no son solamente de los Tesla, también podemos encontrar el Volkswagen Golf, el vehículo eléctrico, también tiene este tipo de conexiones y otros vehículos. Bomberos, recordemos que debemos hacer un análisis profundo de los vehículos eléctricos que tenemos en cada uno de nuestros países para poder determinar cómo los vamos a asociar a todos los tipos de conexiones. Durante este curso estaremos viendo 7 tipos de conexiones de vehículos eléctricos que debemos asociarlos. Les invito a seguir profundizando. Bueno, y con esa información continuemos. Entonces, las conexiones CCS, que son las duales, es interesante porque la tipo 2 la podemos encontrar para corriente continua también. ¿Y qué es importante? O también la podemos encontrar para corriente alterna. Eso es lo interesante. Estas dos conexiones reciben carga tanto lenta como rápida. Listo. Y la última conexión, que es una conexión tipo especial, que es una conexión conocida como CHAdeMO. La conexión CHAdeMO es una conexión o un enchufe de corriente continua, una característica genial. Y recuerden que cuando hablamos de solamente corriente continua, quiere decir carga rápida, es una carga muy efectiva, es una carga que en 30 minutos podemos tener el vehículo con el 80% de la batería totalmente recargada. Y con eso, entonces concluimos los 7 tipos de conectores que tenemos y les recuerdo que verifiquemos cómo podemos asociarlo a los diferentes vehículos que cada uno de nosotros tiene en nuestros países. Es una gran tarea que como bomberos tenemos. Y habiendo observado
todos esos conectores que nosotros tenemos o esos tipos de enchufes en cada país, también debo hablarles de algo. En cada uno de nuestros países es muy posible que tengamos vehículos de transporte masivo, autobuses grandes. Y es muy interesante porque hoy en día esos buses, normalmente en cada uno de los países hay vehículos de transporte eléctrico. ¿Qué característica tienen eso? Que los enchufes de esos vehículos los podemos encontrar de diferentes formas. Una forma muy habitual es que algunos vehículos tengan las zonas de carga en el techo. De los vehículos de transporte masivo de pasajeros que podamos tener en cada uno de nuestros países, tenemos que tener en cuenta en dónde están esos puntos de carga. El más habitual es en el techo y es muy habitual también que encontremos en techo las baterías. Punto interesante, porque cuando veamos baterías, ustedes habrán podido visualizar que las baterías tienen un peso que se debe tener en cuenta. Es un punto interesante y por eso lo tocamos, ese es punto de conexión. Hay otro punto de conexión que es el futuro. De hecho, ya está siendo trabajado en algunos países en Europa y es la carga inductiva. La carga inductiva es algo muy similar a lo que pasa con los celulares cuando los cargamos sin conexión. Tomamos el celular, lo ponemos encima de una plataforma y esa carga va ingresando al celular. Pues saben, apreciados bomberos, que en los vehículos es igual. El futuro de todos los vehículos es que hayan cargas inductivas. Hoy en día se está trabajando la carga inductiva en vehículos de transporte masivo, de transporte público. El vehículo cuando para a dejar los pasajeros se ubica en una zona especial y mientras él deja y recoge pasajeros, el vehículo está siendo cargado. Las baterías están recibiendo una carga habitual. Recordemos que los vehículos también pueden recibir carga cada vez que frenan o también a medida que se van movilizando, van regenerando alguna de su carga de las baterías. Bueno, mis apreciados, y hay una cosa muy importante que les había hablado y les dije, estemos atentos que al final les voy a contar, porque es interesante saber todos los aspectos de seguridad y cuando enchufamos un vehículo que el vehículo se bloquee. Porque como ustedes están viendo, nosotros necesitamos trabajar con un vehículo, pero necesitamos que ese vehículo se bloquee y que me permita trabajar con seguridad. No sea que como bomberos ingresemos al vehículo y de pronto haya un ligero movimiento del vehículo o el vehículo se acelere. Y eso puede causar algunos incidentes. Además, que recordemos que mientras un vehículo eléctrico está encendido, es muy difícil comprobar que esté encendido por el sonido, ya que estos vehículos no se sienten cuando están encendidos. ¿Qué hacemos nosotros? Ahora, en Europa se diseñó un dispositivo de emergencia para los bomberos, que es el Emergency Plug, o que nosotros podríamos conocer como el enchufe o conector de emergencia. El enchufe o conector de emergencia es algo muy interesante. ¿Y qué nos permite hacer? Cuando como bomberos llegamos a atender un incidente donde haya un vehículo eléctrico, tomamos el enchufe de emergencia, que no tiene cables por ningún lado, simplemente se amolda, es universal, por un lado va a funcionar con todas las conexiones tipo 1 y por el otro lado nos va a funcionar con las conexiones tipo 2. Lo conectamos al vehículo, hace que el vehículo se prepare para recibir carga. ¿Y qué pasa cuando el vehículo eléctrico se prepara para recibir carga? Bloquea todos los comandos y bloquea el vehículo, es decir, se apaga el vehículo por completo, se prepara para recibir carga y no vamos a tener esa posibilidad de que algo se ejecute en el vehículo mientras estemos trabajando. Esa es una nueva herramienta y es un enchufe construido, diseñado para nosotros como bomberos. Les invito también a que profundicemos en estos elementos de emergencia que tenemos a la mano para que como bomberos podamos atender los incidentes y lógicamente trabajar siempre bajo estándares de seguridad. A todos, gracias por la atención prestada y les invito a que continuemos con las demás lecciones del curso y a profundizar cada uno de los temas en los textos compartidos. Muchas gracias.